Melissa Sweets. Angel Out del pueblo y esta es Melissa Sweet. La mamá del rap. Gracias. Le mando saludos a todo el público que te sintoniza. International boy, estás aquí con Melissa Sweet. Melissa Sweets. Hi everyone, we're live from the desk of Melissa Sweets. I'm at EVR Studios. Thanks to everybody here and the whole team. Shouts to Kasim, who's actually recording right now. Y tengo un artista bien importante conmigo. Es un artista que lo he conocido hace poquito, pero ha hecho un impacto bien grande para la comunidad latina también. Se llama The Angel. De placer, aprovecha el tiempo, vivámonos el momento. Por si me matan, vivámonos el momento. Por si me matan, te daré una noche llena de placer. Por si me matan, vivámonos el momento. Por si me matan, te daré una noche llena de placer. Y si no muero mañana, aunque la muerte está cercana, prende un tabaco y marihuana y dale la clase a lo que uno me Nosotros, The Angel. Gracias. ¿Dónde es que has estado recientemente? Cuéntame. Bueno, hemos estado en Nueva York trabajando lo que es Si Me Matan. Estábamos en Pensilvania y actualmente estábamos en Puerto Rico preparándonos para salir a otros países. ¿Para dónde van? Pensamos volver a Chile porque ya estábamos en Chile y Ecuador antes de diciembre también. Yeah. ¿Y cómo te ve con Sudamérica así? Te aprecian, ¿verdad? A mí me gusta Sudamérica, especialmente Chile, que ya lo conocí. Hay un Ecuador. big community de trap allá también. Sí, y Sí, muchos sí, dominicanos sí. también allá, Yeah. por allá. Qué Me gusta mezcla, la ¿verdad? Los aceptación de chilenos allá. con los dominicanos. Y bueno, cuéntame de ti. ¿Cómo es que empezó todo esto así? ¿Verdad? Estuve leyendo tu bio, right? Información tuya, y vi que, al principio como que querías ser cocinero, ¿verdad? Y ahora estás cantando. So, cuéntame así, ¿cómo fue eso? Bueno, cuando salí de cuarto año, pues me especialicé en estudiar la cocina, ¿entiendes? El chef. Y pues me gustaba la cocina, estudié por lo menos un año y trabajé por lo menos 3 años en la cocina. Oh, wow. Antes de lanzarme a lo que es la carrera artística. Pero ¿qué te puedo decir? Me gustaba la cocina, ¿entiendes? No me gustaba llegar apestoso a la casa a comida, pero me gustaba lo que hacía. ¿Y entonces cocinabas? Sí, yo cocinaba. ¿Y cocinas ahora? Claro, todavía sí, sigo cocinando. Yo sé que eres casado, ¿verdad? También. Casado. Sí, sí. Y que es la única mujer que has estado con ella desde... Sí, desde muy chamaquito. Right. Y cocinas para ella. Claro, También. que cocino para Lucky ella. lady. Los Oh my desayunos God. yo los hago yo. A mí no me cocina. So, that's great. Claro, sí. Y yo sé que los puertorriqueños cocinan bien rico. Y yo hago el mejor desayuno lo hago yo, la pasta. Después, ¿Qué es lo que es tu favorito de cocinar? la pasta. La pasta. Ah, bueno. Ok, vas a tener que hacer una pasta entonces. Claro. Ok, está bien. Y entonces, ¿qué pasó que estabas haciendo de cocinero y conociste a Arcángel? ¿O cómo fue así que, voy a ponerme a cantar? No, antes Porque de... te gustaban las baladas también. Sí, me Y gustaba. escribías. Escribía, de Yeah. muy chamaquito escribí. Siempre me gustaba hacer ruido con las manos, hacer pistas con la boca. Y bueno, en la cocina los tenía locos porque siempre estaba cantando en la cocina también. Cocinero cantante. Bueno, me decían así, cocinero cantante me decían allá en Carolina. Y jajaja también te llamaban. ¿Cómo era? El jajaja. Ay, fíjate, eso es una historia fea, fíjate de eso. Pero allá en la cocina, pues prácticamente cuando uno va a los restaurantes siempre se encuentra artistas. Y siempre que había artistas afuera de la cocina, yo siempre salía. Wow. O sea, no les cantaba, pero siempre me tiraba una foto con ellos. Algún día decía, yo iba a ser como ellos, ¿entiendes? De verdad. Tú manifestaste eso. Wow. Qué bien. Entonces, tú, si no hubieras sido por ser cocinero, no hubieras llegado a este punto, No, no tan solo eso. ¿no? Porque ya yo en la música estaba haciendo mi carrera como DJ. Empecé como DJ. Oh, ok. Como DJ y ya. Entonces así fue que empezaste. Así Empezaste fue que como DJ. Empecé como DJ. En las discotecas. En las discotecas y en los parties de Marquesina. Sí, like house parties. Sí. Nice. Y empecé también a componerle muchas canciones a otros colegas. También.
Pero finalmente ahora nos tiramos como solista, ¿entiendes? Artísticamente, cantautor y compositor, pues yo mismo escribo mis canciones. Ah, ok. ¿Escribes para Arcángel? Nunca lo he escrito. ¿No? No, Arcángel escribe lo del solo. Claro. ¿Y cómo fue esa relación? Así, ¿cómo se conocieron? Bueno, Arcángel ya... Yo tengo a mi tío, ¿entiendes? Que trabaja con él. Más de 10 años con él, que trabaja con él. Y prácticamente siempre teníamos que vernos, ¿entiendes? Siempre le presentaba los temas. En su momento yo creo que le iba a tirar y... Viendo mi esfuerzo ahora, pues dijo, vamos a meter mano, había tirado en el tema de mi niña y ahora me tiraron este que estamos sacando, que si me matan. Right. Así fue. Y ayer estuviste en New York, Sí, ayer ¿verdad? Y te estuve en hicieron un vaina, explotó eso, Sí, la canción, claro. como a las 2:30 por ahí. Alex Pusieron eso Sensation, en el aire Sí, eso. y estaba Alex Sensation con el po. Música nuevecita. Austin, baby. The Angel. Si me matan. Brand new music. Check it out. Dura. Baby, te explicaré. A la calle siempre me acostumbré. Ya no tengo miedo, esto me aferré. La corta encima ya me acostumbré. Si me matan, no pasar el tiempo contigo, pues si me matan. Y vamos a pasarla bien. Apaga el celo y el GPS. Matamos una noche llena de placer. Aprovecha el tiempo, vivámonos el momento. Pues si me matan, vivámonos el momento. Mereces, has trabajado muy duro por esto. Sí, en verdad. Yeah. Gracias. Tienes mucho para dar también. Aside from this music that you have right now, you also have other new music coming, right? That me han contado un pajarito por ahí, que canciones con Farruko, So, ¿verdad? Ñengo Flow, Ñengo Flow. right? Cuéntame de eso, ¿qué podemos esperar de ti? Con Ñengo Flow vamos a hacer una vaina como colombiana también, ¿entiendes? Para tratar de que se nos cayó una vuelta, ¿entiendes? Por allá. Y pues, Ñengo Flow ahora interpreta los chanteos, yo hago los coros. Y específicamente el día primero vamos a estar grabando el video en Puerto Rico. Y eso es lo próximo. Sí, el 1 de octubre. Lo próximo que viene después de Si me matan es Patrón con Ñengo Flow. Okay. Hay muchas canciones que tienes que son media melódicas, Ajá. ¿verdad? Tú tienes como una influencia bien de baladas. Claro, ¿Verdad? Mi mamá siempre me ponía John Secada. Cuando me dijiste John Secada, porque me había dicho mi amigo Ronnie, shouts to Ronnie, me dijo que escuchaba John Secada en 1992, right? ¿Qué estabas haciendo tú ese año? Y yo te cuento a ti también lo que yo estaba haciendo. Estaba pues, en el cuarto, estaba, mi mamá no me dejaba salir de la calle. Era estricta, ¿verdad? Sí, era bien Madre estricta. soltera. Sí, ¿verdad? así, mi madre soltera. Me crió como mi papá, ¿entiendes? Y yo siempre me escapaba, ¿entiendes? Siempre me esperaba, pero mi mamá siempre ponía John Secada, todo lo que da, y eso, de las 1 hasta las 12, ahí, completa, me la sabía toda, ¿entiendes? Yo también, porque mi padre, se divorciaron y yo con los fines de semana con él me iba en el carro, íbamos a los lagos o al parque, y era todo el tiempo, por él es que conozco todas las baladas, conozco José José, todo, Cheo Feliciano, Cheo Feliciano. so él es el que me puso todo eso en mí, y íbamos en car rides a cualquier lugar y era John Secada que escuchábamos. Entonces cuando me dijiste eso, digo, wow, yo me sé todas las canciones de John Secada también. Secada es duro. So, yeah, he's the best. ¿Y qué pasó con él, no? Like, Yo digo que ese es el Luis Fonsi de la nueva ahora. yes. That's a great comparison. Muy buena comparación, sí. Bueno, cuéntame también de el futuro para ti, right? Si no, la música, ¿tienes otras cosas en mente que no sea música, Ahora quizás? con el arte que estoy haciendo de cantante, quiero a lo mejor, no a lo mejor, quiero hacerlo, pues mezclarme con lo que es el teatro, ¿entiendes? De las películas, ¿entiendes? Porque me gustan las películas y también quiero irme por ahí, ¿entiendes? Por la línea de la actuación. Lo que me gusta también. So the angel is actor. Claro, si Ozuna lo está haciendo y Yankee también lo dice. Right, Como why not que no you? compan de Fury. Exactly.
lo puedo hacer también. Yeah. No, y poneme de protagonista también, okay? We'll do something, you know, con la pasta. Okay. Ya te la debo. Yes. Ahora, cuéntame, no, te había preguntado de lo latino, ¿verdad? Pero me olvidé del americano. ¿Qué artista americano te gustaría trabajar? Era Drake. Yeah, really? Ya, sí, Drake es duro. Nice. Me gustan los artistas viejos también. Okay, ¿como quién? Nax, I love Nas. Nas is my favorite. Kanye West. So, yes. Cuando jovencito, entonces escuchabas hip hop, right? Sí. ¿Cuáles eran las canciones o música que los artistas que te Mi gustaban? tío Boca me ponía Kanye West, Nas, Right. Notorio. Yeah. Hecho. Y eso es grande Ay. allá en Puerto Rico también, ¿verdad? Se Sí, escucha claro. mucho. Claro. Yeah. Aunque sea muy Antes caribeño, mi tío pero... se ponía los pantalones esos embuchados bien grandes y Sí. con esa música allá a Puerto Rico. Yo decía, qué loco. Porque allá ese flow no estaba, pero eso es Right. lo que yo escuchaba, la balada con mi madre y el hip hop con mi tío. Entonces tenías el balance. Ajá. Ah, ok, está bien. Entonces yo escuchaba hip hop con mis amigos y escuchaba lo latino con mis padres. No, con mis amigos yo escuchaba el underground, ¿Qué es eso? que es reggaetón. Para aquel tiempo era el trap ahora, ¿entiendes? Que es. Ah, contame. You're el teaching me stuff. es Yami, ¿sabes? Sí. Yankee, para aquel Sí, tiempo, sí, para sí. Playero, Pinoy, ¿Cómo se dice? underground. Underground. Ok. Pasa que tú lo dices en inglés, yo lo digo. Yeah, tú lo dices en puertorriqueño. Ok, underground. Okay. ¿Cómo es que tú escribes tu canción? ¿Qué es el sistema que tú usas? Tienes que tener agua, tienes que tener Captain Crunch, like, you know what I mean? Mira, Cocinas, haces música, ¿cómo es? ya yo vengo comidito de casa, ¿entiendes? Pero siempre trato que sea por el día. Ok. ¿Te gusta hacerlo por el día? Me gusta. A las 5 de la mañana que estemos en el estudio ya estamos trabajando. Como un trabajo. Right. Como ir corriente, Como un 9 ¿entiendes? to 5. Yeah. No me gusta por la noche. Si es por la noche porque hay que hacerlo, ¿entiendes? Y no hay de otra. O porque no, el artista está Me disponible a gusta esa que hora. me gusta que esté el productor, yo y el productor tal. Yo el productor nada más, no escribo, me meto a la cabina y lo que saque es lo que está en la Freestyle. mente, sí. No improviso así de tirarte algo, pero tú me pones una pista o yo tiro una melodía y tú vas haciendo la pista y después pues, Y así empiezas a escribir. Ajá. Cuando escuchas la canción, lo tienes que sentir, ajá, right? sí, vamos a hablar de algo y trato de meterme solamente. Está bien, Nunca he está bien. escrito un... Right. That's really good. Ahora, quiero preguntarte una cosa. Hay muchos artistas ahora americanos, raperos, right? Están hablando de, popping pills, right? Esos tienen 15 años, 16 años estos artistas. Y niños como de 11, 12 están escuchando esto, ¿verdad? Yo tengo un hijo de 11 años, right? Tengo dos. ¿También? ¿De 11 años? No, uno de 6 y otro de 7. Ah, bueno, entonces tú me entiendes, right? Claro. Entonces a mi hijo le gusta estos little perps, los little, que no sé qué, Claro. y él escucha esto, y como tú, como artista, ¿tú crees que el artista tiene una responsabilidad en la música que pone? Así, o ¿qué Yo piensas tú? creo que ¿a ti te gustan las películas de acción? Claro, Y cuando eras pequeña tú vas... right, Si tú sabías que si tú cogías una pistola y matabas a una persona, ibas preso o ibas muerto, algo te iba a pasar. Yo creo que está en la supervisión de los padres, ¿entiendes? Es como una película, ¿entiendes? Tú dejas ver a tu hijo lo que tú quieras. Y le entretenimiento. enseñas que eso es visión. Porque hay muchos raperos que viven con... Muchos raperos tienen un ego, ¿entiendes? De que están viviendo... Se creen que esto es una ficción y esto es la vida real, ¿entiendes? Y prácticamente nos echan la culpa a nosotros por como somos, ¿entiendes? Right. Pero yo creo que la supervisión de los padres tiene que estar ahí siempre, ¿entiendes? Como parte tuya, ¿entiendes? Tú dejas de escuchar a tus hijos, pero tú tienes que dejarles saber. Tener esa conversación con ellos. Ajá, siempre. Y que eso es música, que eso es arte, que eso es... Prácticamente ellos tienen una vida
aparte de lo que es ¿sabes? De lo que es el Right, imagen de ellos, right. Y después que ellos lleven eso, a esa misma edad, ya cuando tengan 18 ellos van a entender que para Me mí encanta los esa padres, respuesta. Está muy bien dicho. Tienes razón. claro, Porque es al final del día, it's up to the parents, los padres que tienen que poner eso en la Mira, yo mente le de los enseño a mis hijos. hijos cuando están jugando PlayStation o algo, yo hasta los pongo por detrás del televisor y le digo, mira, esto es de embuste, ¿entiendes? Right. Claro. Como el wrestling. Y ellos ven las películas de misterio conmigo. Antes no las veían, pero ya las ven. Por eso mismo, porque yo les estoy enseñando que Right. eso no existe. Right. No, está bien, muy bien dicho. Es un arte y es algo que se aprecia, and then you keep it moving. Pues yo me acuerdo cuando era pequeña, yo me ponía like Mobb Deep, like really hardcore rap, que yo me crecí de eso y mis padres decían, what are you, me querían matar, Claro. pero, al final no estoy en la cárcel, estoy aquí contigo, so. Claro que sí. Y usé eso para la carrera aquí, lo de la música, igual como usted. Imagínate mis padres que me cogían los casos y me los rompían. ¿Sí? Mi madre me cogía los CD y me los partía. El Wow. mismo día que me los rompía yo iba y compraba otro. Tenía que comprar doble entonces. A veces, Y las tenías que esconder. eso es así. Oh my God. Yo tenía un beeper, right? Me dieron un beeper cuando tenía 12 años. Ahí vi. Y llegué con el beeper a la casa y agarró mi mamá con un martillo. No beeper. Mi hijo tiene un celular a los 10 años. Es bueno, ya todo el mundo sabe, sin un celular yo creo que la gente no vive. Yes. Que eso es ficticio, pero prácticamente la realidad. Yes, es verdad. Bueno, muchas gracias, Gracias a ti. D'Angelo. Tuvimos una conversación muy linda. I've really gotten to know you y te mereces lo mejor, honestamente, Gracias, porque me encanta gracias, tu actitud, tu manera de ser. You seem to be very humble, and I can see why. Puedo ver por qué Arcángel quiere estar trabajando con usted. Porque, I've never met him, you can bring him by whenever you want. But, I know that he's also a great artist, and if he vouches for you y está por ti, es por algo, ¿me entiendes? Y he escuchado, hice un playlist, guys, I made a playlist. Está en Spotify, en Tidal y en Apple, y es canciones de D'Angelo, con una mezcla de diferentes otras canciones como Big Pun, puse las canciones de John Secada, Pues me mezclaste con lo que Sí. Puse unas baladas anticuadas y unas canciones nuevas de hip hop que salieron, como una canción de Cardi B que me gusta mucho que salió recientemente. So, make sure. Mencionaste Big Pun y me trajo recuerdos de eso, olvídate. Yeah, I wish we had more time porque hablaríamos de Big Pun if you want, Claro. Pero te voy a mandar para que lo escuches también, a ver Claro. si te gusta y te inspira, So, for our listeners too, para que ellos puedan escuchar tu música y también escuchar other things that go around it. So, thank you guys, and from the desk of Melissa Sweets, D'Angelo, make sure you go check out. ¿Dónde es que te pueden buscar? Pueden buscarme, todas mis redes están en lo que es www.d'angel.net. Ahí pueden buscar lo que es Facebook, Instagram, las páginas digitales, toda mi música está ahí. Yes, and check him out because he's got a lot of fire music coming out. So, hay mucha música buena llegando ahí, por ahí, y un video buenísimo, ¿verdad? So, thank you guys. Melissa Sweets, D'Angelo, we're out. No perdí. Melissa Sweets. D'Angel out del pueblo y esta es Melissa Sweet. La mamá del rap. Gracias. Le mando saludos a todo el público que te sintoniza. International boy, estás aquí con Melissa Sweet. Melissa Sweets.